Muy bien. Recording in progress. Recording in progress. Correcto. The Shwasam. Ok. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Pueden verlo? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Excelente. Muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos, muchachos, a este debate número 13 de el Grupo de Estudios de Panamá Poético sobre la generación del 27. Para mí ha sido 3 meses muy valiosos. Han sido un tiempo para conocer otros estilos, otras corrientes y otras formas de pensamiento en torno a la poesía que seguramente nos van a ayudar para nuestros proyectos personales. Esta noche termina nuestro viaje aquí con los del 27. Ojalá haya sido un tiempo de aprendizaje para todos. Vamos a hablar sobre la vida y la obra de José María Hinojosa, de Ernestina de Champursin y Manuel Alto Laguirre. Pueden pronunciarlo Champursin o Champursan en francés si le gusta. El que tiene ahí un poquito, tú sabes, el J de francés, puede hacerlo con su Champursan si desea. Champursan, sí, correcto. Champursan. Muy bien, voy a buscar por acá mis notas. José María Hinojosa es malagueño. Recuerden que Málaga es una ciudad costera, como ya hemos visto antes en nuestros debates, del año 1904 y muere muy prematuramente en 1936. Si recuerdan, ese es el año del inicio de la Guerra Civil. Es más conocido por su colaboración junto a Emilio Prados en la revista Litoral, de la cual ya hemos hablado también ampliamente en nuestro estudio, y participa activamente en la introducción de la poesía surrealista a España. Esta es una imagen moderna de lo que es Málaga hoy, y Luis Cernuda recuerda a José María Hinojosa de esta manera, diciendo: Málaga es muy agradable. Está aquí José María Hinojosa. En su parte de su biografía tenemos que en el año 20 su familia formalmente se establece en la ciudad de Málaga, empieza a vivir allí desde este año. Para el año 25, 5 años después, va a Francia, a la Sorbona, a la Universidad de la Sorbona, y allí estudia francés y conoce también el movimiento surrealista francés estando allá. En el año 31 abandona completamente el área de la literatura, es decir, a partir de allí ya no tiene más actividad de ningún tipo en cuanto a poesía o literatura, y se dedica en el 32 en adelante a una actividad política que tiene muy pocos frutos, y muere en el año 36 durante la Guerra Civil. José María Hinojosa participa como diputado participa en las elecciones del 36 corriendo como diputado, pero no gana. Y luego se dan el estallido en el mes de julio, en el 36 se da el estallido de esta guerra civil. Es tomado prisionero y luego es fusilado por una turba de rebeldes que luchaban en contra de la República. Es decir, tuvo una vida muy corta y una producción poética también bastante corta. Sus libros de poesía podemos dividirlos en dos partes. Los dos primeros, bajo la influencia de Juan Ramón Jiménez, Poema del Campo en el año 25 y Poesía de Perfil en el año 26. Como saben, Juan Ramón Jiménez, el que enseñó, prácticamente fue tutor de muchos poetas del grupo del 27, y luego va con La Rosa de los Vientos en el 27 y La Sangre en Libertad en el 31, va marchando hacia el área del creacionismo y del ultraísmo. Pasamos entonces a Ernestina de Champursin. Ella también es española, tiene familia lejana de ascendencia francesa. Ahora que termino aquí. Permíteme un momento, Carmen, el micrófono, ¿sí? Ok.
Bien, ella nace en 1905 y muere en 1999. Es bastante reciente, es muy cercano a nuestro tiempo. Ernestina es miembro de la Sin Sombrero, como hemos también repasado en debates anteriores. Es el grupo de mujeres que prácticamente fue anexo a la generación del 27, y allá había intelectuales, había mujeres por los derechos, por los derechos de ellas, habían otro tipo de artistas, es decir, no era solamente de poetas, era un grupo cultural de mujeres que usualmente estaban reunidas bajo el concepto de defender sus derechos como mujeres y de ganar visibilidad frente al grupo de hombres de la generación del 27. En la mayoría de las clasificaciones de quiénes eran y quiénes no en el 27, usualmente solamente incluyen hombres. Y las mujeres, por eso, se unieron paralelamente bajo el título de Sin Sombrero, a manera de protesta, como se ve en su título, y a manera de ganar visibilidad en la sociedad de su tiempo. Algunos autores las incluyen mujeres dentro de su lista de poetas del 27, pero hay otros que simplemente no lo hacen. Pero si en algún momento de nuestros estudios quisiéramos ahondar un poco más sobre el papel de las mujeres en ese tiempo, podemos estudiar el grupo de la Sin Sombrero. Ella en 1905 nace en una familia aristocrática, católica, muy tradicionalista. Es hija del barón de Champursan, es decir, tiene nexos con la realeza. Recibe ella aprendizaje muy personalizado en su casa, de diferentes categorías. En el año 15, finalmente su familia se traslada a Madrid, y es importante recordar que ella aprendió a hablar inglés y a hablar francés de forma escrita y hablada muy fluida, es decir, manejaba con facilidad los tres idiomas. Esto es importante por su etapa de exilio que vamos a ver en breve. En el año 30, ella conoce a Juan José Domenchina, de quien ya hemos hablado también acá, y hemos dicho que fue secretario personal de Manuel Azaña, quien llegó a ser presidente de la Segunda República en el año 36. Es precisamente en este mismo año, el 36, donde se casa Champursan con Domenchina, y luego, con el estallido de la Guerra Civil, inicia entonces su fase de exilio por Francia y luego en México. No sé si ustedes recuerdan, en nuestras reuniones pasadas estuvimos hablando de que este exilio en Francia no fue un exilio bonito en una casa con tranquilidad. Y este exilio en Francia tiene que ver tiene que ver con los campos de concentración que habilitó el gobierno francés para recibir a los españoles que pedían asilo en Francia y querían cruzar la frontera franco-española. ¿Por qué? Porque el gobierno francés decide aceptar la dictadura, acepta a Franco como nuevo líder, pero tenía a un montón de gente, entre 100.000 y 200.000 personas en la frontera de España con Francia. Esta frontera se encontraba cerrada. Al aceptar el gobierno francés a Franco, abre las fronteras y toda esta gente ingresa a Francia, y el gobierno francés lo que hace es habilitar campos de concentración mientras decidía qué hacer con la cantidad enorme de refugiados y exiliados que estaban entrando en su país. Desde este campo de concentración en Francia, entonces van en un barco hacia México. Luego en México ella tiene una vida muy, muy tranquila. Como sabe hablar 3 idiomas, ella trabaja para el Fondo Económico de Cultura en México por aproximadamente 15 años, traduciendo diferentes obras literarias, es decir, sigue haciendo lo que le gusta, utiliza su conocimiento para seguir viviendo, y luego en el año 72 regresa a España hasta su muerte. Su poesía la podemos clasificar de dos maneras, iniciando en el modernismo, las primeras 2 obras, al menos las primeras 2, y luego se dedica a la poesía pura el resto de su producción poética.
Acá tenemos una foto de Domenchina con Champursan, su esposa, en la década de los años 30. Y por último, hablaremos sobre Manuel Alto Laguirre. Él es malagueño también, del año 1905 y muere en 1959. De Alto Laguirre, ¿qué es lo que más resalta? Además de ser poeta, es su profesión como impresor. Él es el esposo de Concha Méndez, de quien también hablamos, creo que si no me equivoco, en la reunión pasada. Y yo les había dicho que Concha se dedicaba a imprimir junto a su esposo Alto Laguirre y publicaron a varios poetas de la generación del 27. Así que hablar de Alto Laguirre es hablar de sus proyectos literarios como revistas o en el área de la impresión. En el año 1923, él abre la revista poética titulada Ambos, junto a Hinojosa, la revista Litoral, la cual creo que es una de las más importantes, que fue fundada en el año 26 por él. También en el 33, mientras estuvo en Londres, funda la revista 1616. En el 35 funda la revista Caballo Verde para la poesía. Esta la hemos mencionado porque el poeta Pablo Neruda es el director de la misma. Y en el 39 viene la etapa de exilio, el campo de concentración francés, pasa por Cuba y termina en México. Si ven la lista de poemarios o de folletos de Alto Laguirre es muy extensa, porque él prácticamente dedicó toda su vida a escribir y toda su vida a imprimir. Imagínense lo maravilloso que sería tener una imprenta y él es dueño de todo el proceso de creación, edición e impresión. Entonces, es un sueño que muchos de nosotros no vamos a lograr porque no tenemos una imprenta, lo cual él sí tenía y por eso se dedicó a la literatura, se volcó a la literatura y produjo un enorme pensum poético. Muy bien, permítanme detener mi pantalla por acá. Si ven, los elementos que hemos encontrado en estos tres poetas son elementos parecidos a los cuales ya hemos discutido en reuniones anteriores. Hemos hablado bastante sobre el exilio, las luchas internas por el control de la España. Hemos hablado de los campos de concentración en Francia. Hemos hablado también por acá del rol de las mujeres en diferentes reuniones. Y estos personajes también ya los hemos mencionado porque hemos hablado de sus esposos en esta reunión. Así que para esta noche, en vez de tocar temas específicos sobre ellos tres, vamos primero, como siempre, a hacer un paréntesis para que podamos compartir los poemas o los versos que nos gustaron de cualquiera de estos tres. Y luego, entonces, vamos a hacer valoraciones generales de la generación del 27 y pasaremos entonces el momento donde yo les entrego sus certificados y hacemos un par de anotaciones sobre lo que viene más adelante en el grupo de estudio. Así que esta ha sido la introducción para esta noche. Abro el micrófono por si alguno de ustedes desea tomar un momento para compartirnos un poema, ya sea de Hinojosa, Champozán o Alto Laguirre. ¿A quién le gustaría comenzar? Linda, adelante. Hola, buenas noches. Yo quisiera compartir uno que se llama Huyendo del Destino, de José María Hinojosa. Me encantó este poema. Dice, en medio de este hueco redondo y transparente que me persigue siempre a través de la tierra, retumban los hachazos que separan las ramas brotadas en el tronco de mármol patinado por el humo de pólvora y la luz de la luna filtrada entre los dedos de tus manos de nieve. Tus brazos recogían en sus 7 colores la lluvia de mi frente y la espuma del agua, perdiéndose en las aguas tu cabellera rubia, mientras que tu cabeza flotaba entre las olas, verde entre verdes algas con los labios abiertos por la caricia última de mis labios de fuego. Por la caricia última de mis labios de fuego.
Qué hermoso. Muchas gracias, Linda, por compartirnos ese poema con nosotros. ¿Alguien más le gustaría continuar? Buenas noches. Buenas noches, Blanca. Adelante. Se me adelantó Linda, también tenía ese mismo poema, me encantó, leí varios de estos poemas de él y bueno, era el que tenía de ese autor. Entonces ahora le comparto uno de Alto Laguirre. Contigo, no estás tan sola sin mí, mi soledad te acompaña. Yo desterrado, tú ausente. ¿Quién de los dos tiene patria? Nos une el cielo y el mar, el pensamiento y las lágrimas, islas y nubes de olvido. A ti y a mí nos separan. Mi luz aleja tu noche apaga mis ansias, tu voz penetra en mi muerte se fue y te alcanza, en mis labios los recuerdos, en tus ojos la esperanza. No estoy tan solo sin ti, tu soledad me acompaña. Mi muerte se fue y te alcanza. Maravilloso verso. Gracias, Blanca, por compartirlo. Melitón, creo que usted iba a intervenir, ¿verdad? Antes Ajá. de los poemas, nada más quería que estuve viendo más en la biografía, por ejemplo, de Ernestina. Y bueno, ahí mencionan que el padre no la dejó ir a la universidad, ¿no? En ese tiempo, como era esa situación. Y que hubo mucho silencio en la obra de ella, ¿no? Debido a su mística y creciente peso por la poesía religiosa, no solo que encontré en su literatura, ¿no? Y cuando hablaba de la sin sombrero, dice que ella es considerada como la única mujer que realmente estuvo en una situación de igualdad con el resto de los de la generación del 27. Eso decían. Y otra cosa que encontré de Manuel Antolaguirre, que él también fue guionista de cine cuando estuvo en México y se ganó un premio por mejor guión en México en una de sus películas. Y en el Festival de Cannes también se ganó un premio de la crítica, ¿no? Entonces, para que sepan que también estuvo en esas otras labores. Y decía ahí que es posible el poeta más espiritual e intimista de la generación del 27. Eso fue lo que encontré de ellos, más datos adicionales a lo que dije. Y bueno, ahora de José María Hinojosa tengo un poema corto que dice: una gota de agua engendra un sol sobre las hojas de pehual después de la rociada. Una gota de agua que poco es y que pronto se acaba. Y de Manuel Antolaguirre tengo uno que se llama Amor Oscuro. Dice así: y para ti fui sombra cuando cubrí tu cuerpo, y cuando te besaba mis ojos eran ciegos, sigamos siendo noche como la noche inmensos, con nuestro amor oscuro, sin límites eternos, porque a la luz del día nuestro amor es pequeño. Porque a la luz del día nuestro amor es pequeño. Wow. Los poetas seguimos buscando palabras para hablar de amor y cada uno tiene una manera muy particular de abordar el asunto que resulta muy interesante. Gracias, Melitón, por compartir esos versos con nosotros. En cuanto a los detalles biográficos que agregó, muchísimas gracias por compartirlos también. Es interesante el hecho que el padre privara a Ernestina del acceso a la universidad, lo cual del tiempo que estamos hablando para las mujeres no era como muy permitido que accedieran a la universidad. También leí un detalle curioso que decía como que las mujeres que querían estudiar, obviamente teniendo el permiso de los padres, uno de ellos tenía que acompañarla a la universidad todos los días. O sea, la mujer no podía ir sola al aula de la universidad, tenía que ir acompañada por un padre. Imagínense el tiempo atrás del que estamos hablando. ¿Quería intervenir, Melitón? Sí, en eso que estaba hablando, la mamá de Ernestina se ofreció a ir, como tú lo acabas de mencionar, pero el papá lo negó. Tampoco dejó que fuera con la hija. Correcto, no la dejó, no le permitió. Gracias, Melitón. Nicole, ¿cómo estás? Buenas noches, no te había dado la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias. Gracias. Bien. Gracias y bienvenida. Mira, estamos hablando de nuestros poetas, de nuestros poemas favoritos de Hinojosa, Alto Laguirre y de Champurrán. Por si deseas intervenir en cualquier momento, eres bienvenida.
A ver, no sé si alguien más, Liz o Carmen, o vos también, Nicole, si desean compartirnos un poema. Bien, si no, podemos entonces dar inicio por acá en el chat. Bueno, le termino con uno de Ernestina, que creo que nadie dijo ninguno de ellas. A ver, sí. Voy a decir un fragmento, se llama Ambición, dice. Quisiera ser viento, ráfaga tendida, que arrastras en su beso el polvo y la nube, la rosa, el lucero, no brisa pasible que finge despechos y siembra caricias. Yo quiero ser fuego, volcán de aire rojo, que incendie el secreto de todas las ramas y de todos los pechos. Poesía pura. Gracias. Gracias, Melitón, por compartirnos algo de Ernestina. Me gustaría pasar entonces a hacer una valoración general entre todos de la generación del 27. ¿Qué aspectos creen ustedes que han rescatado o que o le han aportado algo positivo para su oficio poético? ¿Que han extraído de estos 3 meses? Al menos un valor que ustedes recuerden o algo que sea importante para su trabajo como poetas de ahora en adelante. ¿Qué Me pueden gustaría ver, mencionar? Sí, Nicole, adelante, con gusto. bueno, no pude estar al 100%, pero siento que aprendí bastante a cómo ver más profundamente los versos. Muchas veces, a mí en particular me pasa que las cosas muy conceptuales, abstractas, se me complican. Entonces, creo que ha sido muy bueno el recorrido porque hemos visto diferentes tipos de poesía, a pesar de que están dentro de las mismas características. Entonces, desde mi punto de vista, a mí me ha ayudado mucho porque por lo menos yo quería hace mucho tiempo acercarme a Lorca, pero siempre había como algo que me detenía porque su poesía no es fácil de entender, tiene muchos símbolos. Entonces creo que en ese sentido ha sido muy bueno y muy práctico porque uno ha podido acercarse, comentarlo y ver que no es tan difícil al final del día, sino que hay que reflexionarlo, hay que comentarlo, hay que hablarlo para ir entendiendo las diferentes imágenes poéticas que nos presenta cada poeta. Excelente, muchas gracias, Nicole. Le he anotado que usted aprendió a tener una mayor comprensión del verso al momento de la lectura y un acercamiento a poetas que deseaba conocer. Muchas gracias por eso. Ah, antes de continuar, Blanca nos había mandado un chat donde nos dice que Atolaguirre tuvo un colapso emocional por la forma como murieron sus 2 hermanos y que estuvo en una institución psiquiátrica. Wow, muy interesante. No encontré eso en mi investigación, Blanca, así que gracias por compartirlo. ¿A quién le... Eso también disculpa, eso lo leí también en una biografía que estaba leyendo y que en esa institución psiquiátrica los colegas lo ayudaron a rescatarlo para sacarlo de ahí. De ahí fue donde lo llevan a México. Muy interesante. Que estaba escuchando Blanca. Muy interesante ese dato de Atolaguirre. Muchas gracias. ¿A quién le gustaría continuar? ¿Quién Bueno, sigo desea? yo por ahí. Adelante, con gusto. Bueno, yo estoy muy agradecido porque si no es por estas reuniones no hubiera tenido la oportunidad, ¿no?, de acercarme a todos estos poetas. Muy enriquecedora la poesía de todos ellos. Como tú lo mencionaste, poesía pura, transparente. Sí me ha ayudado a ver el mundo con otra mirada, ¿no? Creo que eso va a ser de mucho provecho para mi trabajo de ahora en adelante y todavía no acaba. Yo creo que hay que continuar leyéndolos a todos, ¿no? Así que eso me queda de este ejercicio. Muy amable, Melitón, muchas gracias. ¿A quién más le gustaría dar una valoración general de la antología poética del 27 que hemos estado leyendo? Mientras ustedes se... Linda, si estás lista, adelante. Con gusto. Si vas a decir algo, adelante. No, ya iba. Yo tengo la mía lista ahí, pero adelante vos. Bueno, yo estoy muy agradecida contigo, de verdad que
hace rato que quería estudiar como más a fondo, porque conocí algunos de los poetas algunas de su poesía, pero todo en grupo nunca lo había estudiado. Y, y la verdad que hace rato que quería aprender sobre ellos y me cayó como anillo al dedo, eso en primer lugar. Además que excelente el trabajo que tú haces y las preguntas al final con la reflexión, ¿no? De cada uno de acuerdo al estilo de vida y al tipo de vida que han tenido cada uno. Ha sido muy importante como para pensar más allá, no solo de las letras. Y yo creo que esa es una, bueno, en la pregunta tú dices que qué pues puedo yo concluir que me resulte beneficioso. Yo más allá de mejorar en mi poesía o en la forma en la que escribo, yo los tomaría de ejemplo para el proyecto de lo que debería hacerse en la actualidad entre colegas. Creo que eso es la mayor muestra de solidaridad entre escritores y a la vez, pues creo que me enseña que ese camino es posible, que no es una utopía, con sus altas, con sus bajas, digamos, con ciertas diferencias como es la vida, pero es algo viable que se puede replicar en esta actualidad en la que vivimos y que le podría dar la importancia a la poesía que por lo menos en el país no se le da. Entonces, recurrir a este tipo de ejemplos históricos creo que nos ayudaría mucho, no solo a mí, sino a todos los que amamos la poesía y queremos que trascienda, ¿no? Gracias, Linda. Intenté hacer la mayor, la mayor cantidad de notas de lo que has dicho. Muy acertado ese comentario definitivamente. Eh, yo también valoro mucho eso que encontramos de cómo se ayudaban, cómo se editaban unos a otros, cómo se daban a conocer unos a otros, cómo hacían reuniones simplemente por hacerlas, o sea, reuniones para estar, para hablar, estas tertulias que tanto hemos visto, definitivamente que nos deja un aprendizaje de algo que podemos hacer mejor para trabajar en conjunto como poetas y que definitivamente, tal cual dices, es algo que tiene repercusiones a nivel general en el país. Así que gracias, Linda, por ese comentario. ¿A alguien más le gustaría continuar? Bueno, yo nada más quería decir que uno nunca aprende sobre lo fácil. Uno aprende siempre sobre lo más complicado. Y yo creo que la generación 27 fue un estudio un poquito escarpado, por lo menos para mí, que no estaba acostumbrada a ese tipo de poesía hermética y hasta tan abstracta. Pero saqué muchas cosas buenas de allí, o sea, amplié un poco mis conocimientos, me fui un poco más allá de donde estaba anteriormente. Y creo que no creo, fue de mucho beneficio para mí. La verdad, fue un ejercicio mental, así lo podría decir, un ejercicio mental. Ese Excelente. sería mi aporte. Carmen, ¿usted pudiera decir que es una persona diferente después de estudiar a la generación del 27? Sí, te podría decir que sí, porque yo nunca me quedo con lo que hasta donde me dejaron. Yo tuve un profesor muy bueno de historia que se llamaba Iván Ricor, y yo siempre le decía que los buenos profesores son los que se quedan por siempre con sus estudiantes. Eso es lo que nosotros los docentes le llamamos, eh, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, es que el estudiante se va más allá de donde el profesor lo dejó. Ok, Eso es alcanzar la meta para un docente. Así que bueno, se quedó mi profesor conmigo. excelente, Carmen. Muchas gracias. Damos la bienvenida Bienvenido. a Edgardo. Bienvenido, Edgardo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Saludos, Edgardo. Ya hemos hecho la introducción, hemos compartido algunos poemas y estamos haciendo en este momento una valoración general de la generación del 27. En este momento vamos a dar el pase a Liz. Adelante, Liz. Hola a todos. Bueno, así como específicamente de la generación del 27, creo que me ayudó a darle un verdadero sentido a esa frase que dice que todo es poesía menos la poesía, porque comprendí que puede haber una poesía con lenguaje sencillo y ser hermosa. No todo tiene que ser una exaltación compleja, con cosas sencillas, por lo menos de Salinas, lo que hizo en su poesía cero y esas cosas. En ese sentido, me ayudó a mí, porque por lo menos yo siempre era de las que buscaba las palabras, o sea, rebuscaba palabras para hacerla como darle un sentido más allá, y con esto yo comprendí pues que en sí el lenguaje es hermoso y la palabra es bella, aunque sea sencilla. En ese sentido, pues, específicamente con la generación del 27 entendí eso. Y bueno, con el grupo y estas tertulias que se hacen, bueno, para mí fue importante en cuanto a que apenas estoy adentrándome a este mundo de lo que son tertulias, de conversatorios y estas cosas a nivel de literatura. Para mí es algo nuevo y en verdad lo disfruté y estoy animada ahora participando en otras páginas y en otras cosas, porque fue como un descubrimiento. Y en verdad pues la pasé tan bien que me animé a estar también en otras páginas. Excelente, Liz. Muchas gracias. Le he anotado sobre el descubrimiento de la hermosura de lo sencillo, de la poesía con palabras simples. Eso también es un valor muy importante, seguramente de la generación del 27. Gracias por compartirlo con nosotros. Tenemos acá unos chats de Blanca. Blanca, no sé si a usted le gustaría decirlo, o si no, con gusto yo puedo leer su comentario. Ok, bien, lo voy a leer yo. Dice, Blanca nos ha compartido que su reflexión va dirigido hacia el compromiso poético, esa búsqueda de hacerlo mejor cada día, la lectura de los demás, los otros que también se dedican a esto, la búsqueda del acompañamiento de círculos que están haciendo lo mismo que intentamos hacer nosotros, poesía. Nos revela lo amplio de la temática y la técnica en la poesía. Muy interesante esto que dice Blanca. Ella descubre diferentes técnicas para su propio oficio poético y resalta la importancia del estudio en grupo, del acompañamiento que hacen las otras personas que también se dedican a lo mismo, a hacer poesía. No sé si, Edgardo, creo que solamente faltas vos, si te gustaría decir, hacer alguna valoración de este tiempo de estudio de la generación del 27. ¿Hay algo particular que tú creas que has aprendido y que es importante recordar? Sí, bueno, en particular el análisis crítico creo que ha sido una buena herramienta para acercarse a una generación tan amplia, ¿no? Creo que eso nos permite evaluar otras generaciones también, otra secuencia de, no, ¿cómo decirlo? Como una tradición. Más también por el material didáctico, los aportes que se han dado. Por ejemplo, en particular lo del Duende de Lorca, creo que me quedo mucho con eso. Y otras cosas más también. Definitivamente la actividad en general muy, muy buena, Ede. Felicidades. No, felicidades a ustedes, gracias Edgardo por estar. Y bueno, mi intención era de hacer este ejercicio, era conocer
cuáles son los elementos más importantes que ustedes han valorado a lo largo de este curso y que seguramente son elementos que vamos a continuar. No me falta nadie, ¿verdad? No se me quedó nadie por fuera, ¿no? Yo creo que no. Bien. Ok, me gustaría entonces dar unas valoraciones a mí sobre lo que ha significado la generación del 27. En primer lugar, yo creo que ha ampliado mi imaginación y como poetas, ampliar la imaginación es algo tan importante como comer o como respirar. Los poetas necesitamos siempre tener una mente capaz de crear sitios, crear espacios, crear formas, de crear, siempre decimos crear mundos, pero ¿cómo es eso de crear mundos? ¿Cómo es esa manera de usar nuestra creatividad, utilizar los elementos de nuestro alrededor, transformarlos y convertirlos en algo distinto a lo que son? Me ayudó a descubrir también el valor de la palabra. Estudiar a los del 27 me hizo despertar esa conexión con el lenguaje, esa forma de ver que las cosas existen una vez la palabra las nombra, una vez la palabra les da un significado, les da una forma. Por medio de símbolos, de letras, de sonidos, nosotros damos forma a nuestro mundo y a nuestra realidad. Y esa ha sido una comprensión que resulta de estos 3 meses de estudio e investigación en cuanto a la generación del 27. Por otro lado, ha sido, al igual que Linda lo mencionó, ha sido también un descubrimiento para mí sobre el funcionamiento de la estructura literaria de un país o de un grupo o de una sociedad. La forma como estas personas se apoyaban unas a otras, como todos tuvieron diferencias, tuvieron problemas, después hasta se separaron algunos unos de otros. Pero eso no resta el mérito a lo que se hicieron ellos un espacio en la sociedad española y que les ha servido y les ha valido para hacerse dueños de la historia. Y no solamente de su tierra, dueños de tierras tan lejanas como Panamá, porque estamos discutiéndolos por 3 meses, nos tomamos el tiempo de conocer sus vidas y las cosas que ellos hicieron. Entonces, definitivamente, hay aprendizajes que se obtienen de esto, de cosas que podemos hacer mejor para apoyarnos unos a otros como escritores, como poetas. Eh, Ojalá alguno de nosotros tenga una imprenta. Yo quiero tener una imprenta. Yo creo que es lo que nos falta porque eh, ellos hacían revistas, que esto es algo muy importante. En nuestros tiempos quizá las revistas muten a otros formatos digitales, pero es necesario que que se mantenga viva esa llama de lo que es la poesía. Quisiera también decir que cuando pensaba en la generación del 27, me imaginaba a Lorca, solamente Lorca. Entonces, este estudio me ha servido para ver un mundo desconocido para mí, una poética distinta que seguramente me quedé con algunas de ellas y me permite hablar con mayor propiedad sobre la generación del 27. Yo sé que es la primera vez que hacemos un estudio tan largo, tan extenso, pero estoy seguro que hay algo que les ha aportado para su propio oficio poético. Dicho esto, y habiendo dándole las gracias a todos ustedes por su constante participación, me gustaría volver a compartir mi pantalla para mostrarles sus certificados y darles algunas palabras a cada uno de ustedes. Ok, por favor me avisan si logran ver mi pantalla para no estar hablando solo. ¿La logran ver? Sí. Muy bien, ok. Yo siempre hablo del laurel en Panamá Poético, porque es un símbolo muy antiguo que yo quisiera rescatar e implementar
¿Y cómo lo voy a implementar? El laurel se entregaba en la antigüedad a los poetas. De hecho, el término poeta laureado viene de allí, de eso, de la entrega del laurel. ¿Y qué significaba esto? Bueno, en la antigüedad los poetas eran contratados por el Estado para hablar las glorias del mismo, decir las glorias de sus emperadores, de su gente, de sus atletas. Era gente que era contratada por el Estado, ¿ok? Y allí venía entonces el pase de laurel al poeta. Ahora, en nuestro tiempo, hay algunos países que todavía siguen usando el término poeta laureado. Por ejemplo, en Estados Unidos se sigue utilizando. Acá no se hace, pero yo lo quiero rescatar como manera de premiación entre los poetas. Así que para mis proyectos futuros en Panamá Poético, voy a tener muy en cuenta a los escritores o participantes que tienen laureles. ¿Y los laureles qué son? Son los certificados que se les entregan al final de los talleres, cursos y participación. Así, según sea su cantidad de certificados que posea, asimismo van a ser los beneficios y recursos que podrán ser disponibles para usted en nuestros proyectos futuros de Panamá Poético. Así que paso entonces a dar algunas palabras ya he dicho que es el símbolo antiguo de los poetas. Quisiera reconocer a Blanca Montenegro y, y dar algunas palabras sobre lo que yo percibo de Blanca y que he percibido de Blanca en este tiempo de estar acá. Blanca tiene un mundo dentro de sí misma. Blanca tiene una capacidad de imaginación sorprendente y he visto cuando en sus poemas y he visto en sus análisis que es una persona que va hasta el final en su aprendizaje, que se lo toma muy en serio, su oficio poético. He tenido la oportunidad de leer su obra Habitarme y definitivamente que me ha gustado mucho por la capacidad y la estructura que ella es capaz de darle a sus poemas. Es decir, hace un hilo conductor, utiliza símbolos, formas, y esto refleja un estudio detrás de todo de toda su persona. Así que contar con Blanca en Panamá Poético para mí ha sido muy valioso. Felicidades, Blanca. A Rosela, la señora Rosela nos contactó por Instagram y se unió muy recientemente a nuestro debate. Siempre está pendiente de todos en el grupo de WhatsApp y muestra interés por el aprendizaje continuo en todo momento. Felicidades, señora Rosela. Nicole llegó a nuestro grupo también en los meses más recientes. Nicole, como sabemos, Nicole trabaja en la Academia Panameña de la Lengua, es decir, es una persona que día a día está inmersa en el mundo de las palabras y lo ha demostrado en estos 3 meses de estudio por medio de sus opiniones y por medio de su conocimiento. Cuando escuchamos a Nicole utilizar los términos apropiados de las generaciones, los términos apropiados de los movimientos poéticos, eso da a entender que es una persona que le gusta leer bastante y que tiene un vasto conocimiento de la poesía y de la literatura. Felicidades, Nicole. Para mí es un placer contar con vos en nuestra reunión. De Melitón, quisiera decir que Melitón siempre abre conmigo las reuniones. Melitón siempre está. De hecho, en los días que he tenido algún retraso, algunos minutos, cuando abro la plataforma, Melitón está. Y esta constancia y disciplina de Melitón me gustaría mencionarla porque esa misma constancia la demuestra en, perdón, en la investigación cuando escucho
que menciona cosas que quizás hasta a veces yo no encontré en mi propia investigación. Esto dice mucho de la disciplina, del interés y de la constancia de Melitón. Así que felicidades, Melitón. Estoy muy feliz de contar con usted en nuestras reuniones. De Liz me gustaría decir que Liz tiene un conocimiento amplio también y quizás de asuntos que no son muy comunes, pero para ella sí lo son, y cuando habla lo hace con bastante propiedad, utilizando los términos apropiados, los nombres de los poetas involucrados, y ella nos permite conocer su amplio mundo poético por medio de sus opiniones. Ojalá, Liz, algún día podamos leer algo de usted, porque yo estoy seguro que con ese conocimiento que usted tiene, seguramente va a haber mucho. ¿Qué tengo que decir de Ashwood, de Linda Ashwood? Me gustan mucho sus ideas, Linda. Me gusta mucho la forma como utilizas el pasado para aprender, replantearnos y reformular el presente. Me gusta mucho cuando intervienes, lo haces también con mucha propiedad. Esto significa que te tomas muy en serio tu oficio poético. Ojalá en el año, el tiempo que viene, podamos leer poesía de usted. Estoy seguro que lo vamos a disfrutar mucho, así que gracias por estar, Linda, aquí, y por la construcción de puentes poéticos entre todos. Estoy seguro que la sociedad panameña algún día lo va a reconocer, así que muchas gracias por eso. Edgardo tiene un conocimiento muy amplio de filosofía, de historia, y tiene un pensamiento crítico que me gustaría siempre emular, que me gustaría siempre enseñar a los demás la importancia que es tener ese pensamiento crítico. Y yo estoy seguro que cuando eh, Edgardo entre de lleno en la poesía, si algún día desea hacerlo, este conocimiento filosófico e histórico, político y crítico va a hacer de él un excelente poeta social. Así que, Edgardo, ojalá podamos leer algo de usted en el futuro. Muchas gracias por estar acá y por asistir fielmente a nuestras reuniones. Carmen Cedeño. Carmen siempre reconoce su humildad. Y esto es algo interesante, porque como poetas tenemos muchas crisis de humildad. Y, y cuando yo escucho hablar a Carmen, me hace recordar esa sencillez de persona, me hace recordar el interés de aprender, porque no todo el mundo tiene el mismo interés de conocer. Ella dice que quizá no sabe las cosas, pero ella tiene el interés. Ella a veces me ha dicho que ella hizo su tarea es decir, su investigación y su lectura. Y este aprendizaje, este interés de aprender es precisamente, Carmen, el que le va a llevar a usted siempre a echar para adelante, le va a llevar a conocer mundos interesantes dentro de la poesía hasta que usted encuentre uno, y que ese va a ser el que usted ha creado para sí misma, va a ser su propio yo poético. Así que, Carmen, bienvenida siempre que quieras aprender en nuestro grupo de Panamá Poético. Muy bien, dicho lo anterior, me gustaría presentarles nuestro próximo proyecto de estudios. Usualmente en los meses anteriores he hecho una encuesta entre todos para conocer, pero me he tomado la potestad de crear algo distinto para los próximos meses debido a los 200 años de Panamá, de existir, nuestro bicentenario. Así que estar lanzando este proyecto que se llama Recuento Poético Panameño. Y a diferencia de lo que hemos hecho antes, que donde estudiamos una obra específica, vamos a estudiar diferentes obras, diferentes autores, diferentes sitios de diferentes lados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una recapitulación poética de Panamá desde sus inicios hasta el presente. Nos tomaremos a partir de esta noche
2 semanas de receso y luego a sus correos les van a llegar las invitaciones para anotarse a este recuento poético panameño, que estoy seguro va a ser otra experiencia maravillosa para todos, donde vamos a adentrarnos en el corazón de la patria para conocer quiénes han sido los poetas que nos han forjado como nación y que nos han legado este país que tenemos ahora, y a la vez para que reafirmemos nuestro compromiso como poetas y escribir para nuestra gente de hoy, que debido a la pandemia, debido a las crisis de enfermedades mentales, a las crisis de educación, de salud, las crisis sociales, los levantamientos en diferentes sitios, definitivamente lo necesitan. Así que declaro receso de 2 semanas para todos. Vamos a descansar de las lecturas y luego entonces comenzaremos con nuestro recuento poético panameño. Este proyecto va a durar de 2 a 3 meses también. Estimo que estará terminando a inicios de noviembre o a mediados de noviembre aproximadamente. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo estudio. Permítame terminar de compartir mi pantalla